Hoy vamos a hablar de la parte de geología, vamos a hablar de relieve y su modelado, cómo va ocurriendo este proceso. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es qué es el relieve. El relieve va a ser pues, el aspecto que presenta superficie terrestre, siempre que presentamos de todo elemento biótico, y lo presentamos mediante mapas topográficos. Como podemos ver en este ejemplo que tenemos aquí, vemos que estos mapas aparecen con un relieve en 3 dimensiones. Esto podríamos ver si vamos a Google Maps y activamos la vista de relieve dentro de las opciones. Podríamos ver cómo vemos los elementos, tenemos unas líneas que nos van marcando el relieve, es decir, lo alto o bajo que va a estar ese terreno en ese lugar en concreto. Estos mapas en los que representamos llamamos mapas topográficos. Tenemos que tener en cuenta que no tenemos relieves solamente en la superficie terrestre, también tenemos relieves en el fondo oceánico. Ahí estaremos hablando de los relieves que tenemos en la corteza oceánica, debajo de los océanos, o en los continentes, que serían los relieves que tenemos en la corteza continental. La corteza oceánica está compuesta principalmente por basalto y está cubierta por agua, es decir, la tenemos bajo los océanos. Va a ser menos gruesa y más densa que la continental. La corteza continental está compuesta principalmente por granito y otras rocas metamórficas y va a ser más gruesa y menos densa. Más o menos la corteza oceánica podríamos decir que llega hasta unos 10 kilómetros de espesor y la corteza continental pues puede llegar hasta unos 70 kilómetros de espesor aproximadamente. Al ser menos densa la corteza continental, lo que va a ocurrir es que cuando chocan dos placas, una continental y otra oceánica, lo normal sea que la oceánica subduce por debajo de la continental. Aquí podemos ver un resumen de muchos tipos de relieve que nos vamos a encontrar tanto en la corteza oceánica como en la corteza continental. Lo que nos tenemos que preguntar es, si vamos a modelar los relieves y vamos a cambiar el paisaje, lo que va a ocurrir va a ser que se van a producir fragmentos de roca. Y estos fragmentos de roca se pueden producir de formas diversas. Una vez que se han producido esos fragmentos de roca, lo que nos tenemos que preguntar es qué ocurre y dónde van esos fragmentos de roca. Aquí hablamos de distintos procesos. El primer proceso del que hablaríamos sería del proceso de meteorización, que va a ser cómo se rompen estas rocas, cómo se disgregan estas rocas, y lo hacen por los agentes geológicos que van a fracturar y alterar estos materiales. Dependiendo de qué agente geológico estemos hablando, lo va a fracturar o alterar de una forma distinta, pero cualquiera lo que va a hacer va a ser romperlos y disgregarlos. Ese sería el proceso de meteorización, de rotura de rocas. Luego tendríamos acoplado a este proceso el de erosión, transporte y sedimentación. La erosión sería, una vez que tengo esas rocas rotas, cómo me las llevo a otro sitio, es decir, cómo evacúo esos materiales por los distintos agentes geológicos, como por ejemplo podría ser el viento. ¿Cuál es la consecuencia? Que esos relieves se van a desgastar, y al desgastarse se va a ir modelando ese paisaje, es decir, va a ir cambiando ese paisaje. La erosión es, como digo, simplemente evacuar esos materiales. El transporte es el proceso en el que llevo esos materiales de un sitio a otro, y lo hace también un agente geológico, como podría ser también el viento. Y la sedimentación es cómo se van acumulando esos agentes geológicos en su lugar de destino y van a formar las cuencas sedimentarias. Normalmente esas cuencas sedimentarias aparecen en zonas deprimidas del terreno, porque es más fácil acumularlo si tengo una zona con una depresión que si no tengo una zona con depresión. Si la zona tiene esta forma, es más fácil que aquí se me vaya a acumular material que si por el contrario tengo una zona que es así, que lógicamente aquí no se me puede acumular material porque se va a ir cayendo. Al producirse la meteorización de las rocas por los agentes atmosféricos, los agentes geológicos, lo que va a ocurrir es que se producen fragmentos de rocas de cualquier tamaño. A estos fragmentos de roca los denominamos clastos. Y estas rocas, lo que va a ocurrir va a ser que se van a ir siempre fragmentando y formando clastos. Cada vez van a formar clastos más pequeños. Todos los agentes geológicos y atmosféricos van a producir rotura de rocas. Depende de qué agente geológico o atmosférico sea, lo va a producir con mayor intensidad o con menor intensidad. Van a necesitar más o menos tiempo para formar estos clastos. También depende del material de la roca. Hay materiales que son fácilmente meteorizables y otros que cuestan mucho más. Esto va a hacer que no todas las rocas vayan a sufrir los procesos de meteorización con la misma intensidad, porque va a depender tanto del agente geológico que lo esté produciendo, de su fuerza,
como del material de la roca en la que quiero originar ese proceso de meteorización para formar esos clastos. Es decir, cuanto más agresivos y extremos sean los agentes atmosféricos que están produciendo el proceso de meteorización, más eficaz será ese proceso de meteorización. Cuando clasificamos procesos de meteorización solemos hacer como meteorización mecánica, meteorización química o meteorización biológica. Muchas veces, algunos tipos de meteorización son una mezcla de estos tres o de dos de ellos. ¿Qué es la meteorización mecánica? Ese proceso que ocurre cuando las rocas se van a fragmentar. Suele ocurrir por dilataciones y contracciones. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una roca que tiene unos agujeritos, entonces llueve, al llover se llenan esos agujeritos de agua y si hace mucho frío, ese agua se va a congelar. Al congelarse, el agua lo que va a hacer va a ser que va a aumentar su volumen y va a ir fragmentando la roca. A su vez, va a generar unos agujeritos que vayan a llenarse de agua y cuando se congele van a seguir fragmentando esta roca. También se puede producir porque unas rocas al caer rompen otras rocas. Todo esto serían ejemplos de meteorización mecánica. La meteorización química ocurre cuando hay una serie de reacciones químicas que van a alterar los minerales que constituyen las propias rocas, dependiendo por supuesto de la composición de mineral, pero hay veces que reacciona y al reaccionar cambia esa composición mineral o se fragmenta esa composición mineral. Y por último tendríamos la meteorización biológica. La meteorización biológica se va a deber a la acción de los seres vivos y podríamos decir que dentro de la propia meteorización biológica tenemos una mezcla de meteorización química y de meteorización mecánica. ¿Por qué? Porque las propias raíces de los propios vegetales, por ejemplo, al ir creciendo van a ir aumentando su volumen y van a ir rompiendo las rocas de forma mecánica. Y además muchos animales secretan sustancias químicas que pueden alterar algunos minerales. Por eso decimos que la meteorización biológica puede ser una mezcla de todas estas. Una de las preguntas que tendríamos que hacernos muy importantes es cómo va a afectar la temperatura y la humedad a los procesos de meteorización. Pues lo va a hacer de forma muy importante. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que la temperatura, el aumento de la temperatura, las temperaturas altas, van a facilitar las reacciones químicas. Todos sabemos que cuanto mayor sea la temperatura, las reacciones químicas se dan con mayor facilidad. Las temperaturas bajas dificultan mucho las reacciones químicas, por lo tanto voy a tener menos meteorización química. Y si las temperaturas son cambiantes, y sobre todo si cambian drásticamente, lo que va a ocurrir va a ser que vamos a favorecer los procesos de meteorización mecánica. Fijaros que normalmente no es un ejemplo natural, pero las carreteras de alta montaña suelen estar mucho más estropeadas, porque están sujetas a cambios mucho más bruscos de temperatura. Lo mismo ocurriría con las rocas de forma natural. Podríamos decir que distinguimos dos ambientes claramente diferenciados. Un ambiente húmedo y caluroso, en la que voy a tener reacciones químicas muy efectivas y voy a tener alta meteorización biológica. Y un ambiente seco y frío en el que las reacciones químicas van a ser inexistentes o muy poco efectivas, porque sabemos que a baja temperatura y sin agua las reacciones químicas no van a funcionar bien. Y ahí lo que voy a tener va a ser una alta meteorización mecánica. Todo esto lo diríamos en cuanto a la meteorización, pero también tenemos que pasar ahora cómo ocurre esa erosión. Como decíamos, la erosión lo que van a hacer realizar los agentes geológicos, los agentes atmosféricos, y lo que van a hacer va a ser, una vez que se han originado esos clastos, los vamos a ir moviendo. Es decir, esa retirada de esos materiales desde su lugar de origen. Puede ser que simplemente nos llevemos los fragmentos o que arranquemos los fragmentos de una roca. Los fragmentos ya están producidos, pero nos los llevamos de una superficie de una roca. Y cada agente geológico lo que va a hacer va a ser que va a originar un modelado que es muy característico dependiendo de ese agente geológico en concreto. No todos los agentes geológicos se erosionan con la misma rapidez ni con la misma eficacia. Va a depender mucho de la energía que tenga el agente geológico y de la resistencia que tengan las rocas, incluidas el peso o donde estén situadas. El transporte va a ser cómo me llevo esos clastos desde un lugar a otro, ese proceso de transporte. Y podríamos decir que podemos hacerlo por el fondo, vamos a decir rodando entre comillas, bien sea la superficie terrestre o bien sea el fondo de un mar, o puede ir en suspensión. Por ejemplo, si tengo partículas muy pequeñitas de arena, el viento las puede arrastrar en suspensión. Y por último, hablaríamos del proceso de sedimentación, que es depositar esos agentes geológicos en su lugar de destino. Normalmente ocurre en una cuenca sedimentaria, que como hemos dicho antes, suele estar deprimida para que así podamos ir depositando encima los agentes geológicos. Lo que va a ocurrir con las cuencas sedimentarias es que son zonas que van a estar deprimidas y a medida que voy depositando los distintos clastos, ese peso va a hacer que se hunda. Y además hay muchas veces que se va a producir un proceso de saturación, en el que ya no pueden retener más clastos porque no caben.
Ese proceso lo llamamos colmatación, y ocurre cuando se saturan y cuando, digamos, que su altura se iguala con la superficie. En ese momento esa cuenca sedimentaria habrá quedado saturada. Como decíamos, cada agente geológico va a tener una forma concreta de erosionar y seguramente de sedimentar, dependiendo de cuál hablamos. Normalmente nos referimos siempre al viento, a los glaciares, a las aguas salvajes, que son las aguas cuando llueve muy fuerte y van arrastrando distintos materiales por la superficie, los ríos, las aguas subterráneas y el mar. Si os dais cuenta, todos estos agentes geológicos están constituidos por aire o por agua. Esa energía que les permite el movimiento se debe al Sol y a la gravedad terrestre, porque todas van a tener su origen al principio y al final en el Sol. Por ejemplo, el viento ocurre por el calentamiento desigual del planeta. Los ríos tenemos porque hay un ciclo del agua, y eso ocurre porque se calienta el agua, se evapora y se produce ese ciclo del agua. Y así con cada uno de ellos. Tenemos distintos factores que van a condicionar cómo va a ser el modelado del paisaje. Esos factores son factores climáticos, factores tectónicos y estructurales, factores litológicos y factores antrópicos. Vamos a hacer un muy breve repaso de cómo serían cada uno de ellos. En cuanto a los factores climáticos, dependiendo de la zona en la que me encuentre, voy a tener una zona climática u otra, y van a predominar unos agentes geológicos u otros. Incluso puede haber que haya unos que no estén presentes. Por ejemplo, en el desierto va a predominar como agente geológico el viento, pero no va a predominar evidentemente las mareas. Los factores tectónicos y estructurales también son importantes. Al final la tectónica va a condicionar la actuación de los agentes geológicos. Por ejemplo, los ríos tienden a circular a lo largo de las fallas, porque las fallas son zonas que permanecen algo deprimidas, y al estar deprimidas el agua tiende a ir por ese canal. Los factores litológicos, hablamos del tipo de roca que tenemos. Evidentemente el tipo de roca va a ser muy importante. La meteorización sobre un material blando va a ser mucho más sencillo. Sobre un material más duro va a ser más complicado. Y por último tendríamos los factores antrópicos, es decir, cómo el ser humano va a modificar el propio modelado de relieve. También nosotros influimos en la acción de los agentes geológicos. Todos estos factores van a hacer que los procesos de modelado pues sean de una forma o sean de otra.